Te alabamos y te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. No es que nos merecemos, es que tú eres amor. Tú nos amas. Y de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, por toda la humanidad. Gracias por esta revelación tan grande que nos has dado, Padre. Y aquellos que todavía no han entendido lo que es el Evangelio, te pedimos que tu misericordia los alcance y sus ojos puedan ser abiertos. Padre de la gloria, que abras el corazón de cada uno de aquellos que están fuera de Cristo y que escuchan esta palabra para que se conviertan, para que vengan a ti a través del único camino para poder llegarte a ti, que es Cristo Jesús. Gracias te damos. Te pido, Padre de la gloria, tu gracia para ministrar tu palabra, para recibirla, y que tú le des el crecimiento a la misma, Padre. Te pido por todos aquellos hermanos que están conectados y que se han de conectar, que tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Arnaldo Tirado ya se conectó y Willy ya se conectó. Que bueno, Dios les bendiga. Y hay una palabra que la dejamos pendiente, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. ¿Se acuerdan de esa palabra? Humillado. Si mi pueblo se humillare. Cuando leemos esa escritura que está en Segunda de Crónicas, podemos pensar que a quien Dios le habló a través de esa palabra fue al pueblo de Israel. Y en ese momento, y en el momento histórico, y en ese contexto, yo le digo que el que piense en eso, le doy la razón. Pero como la Biblia no se compone de Segunda de Crónicas, capítulo 7 nada más, pues cuando leemos en el Nuevo Pacto, el mismo Dios que le pidió al pueblo de Israel que se humillara, es el mismo que le pide al pueblo del Nuevo Pacto humillación. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Y en el libro de Malaquías también, que es una palabra que está, de Miqueas, que está en el Viejo Pacto, en el capítulo 6, versos 7 y 8, dice lo siguiente. Capítulo 6, verso 6 en adelante, perdón. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Recuerden que en el Viejo Pacto Dios había pedido para él todo primogénito, tanto de seres humanos como de animales. Lo único era que la diferencia es que los primogénitos de animales se usaban para el holocausto. Los primogénitos varones eran redimidos para Jehová, no para que hicieran sacrificio con ellos. Pero el pueblo de Israel cayó en esa costumbre también, costumbres paganas, de sacrificar sus hijos, de echárselos vivos al dios Moloc.
Verso 8. Aquí está lo que Dios le sigue pidiendo a ese pueblo y a nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarte ante Dios. Lucas capítulo 3. Vamos a leer, a repasar un poquito, una vez más, cuando Juan el Bautista está bautizando. Juan el Bautista fue un profeta de parte de Dios. Amén. Dios lo eligió, lo constituyó profeta para que abriera el camino. Nosotros recordamos siempre una verdad, y es que para llegarse a Dios hay un solo camino, y ese camino es Cristo Jesús. Pero vamos a ver hoy que para el hombre allegarse a Cristo, que es el único camino, hay un camino para llegarse a Cristo. Vamos a ver cuál es. Capítulo 3 de Lucas y verso 3 en adelante. Dice, aquí habla de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad, ¿el qué? El camino del Señor. Vamos a ver cuál es ese camino que hay que preparar para que Él se allegue a nosotros. Amén. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, aun cuando Juan predicó, luego predicó Cristo y los apóstoles seguían predicando, las montañas seguían en su sitio, seguían de grande igual, los montes. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí el profeta de Dios llamado Juan el Bautista? Hermano, esta es una palabra retórica que se está refiriendo a las actitudes que hay en el corazón del ser humano. Amén. Vamos ahí a Lucas, capítulo 1. Verso 16. Del capítulo 1 de Lucas. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en pesebre. Y al verlo dieron, esa no es la escritura. ¿Ah? Y irá delante de él.
Bueno, vamos a ver aquí en el mismo capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. Amén. Esto es para que con la Biblia nos confirme que esos montes tienen que ser allanados. Todo esto que habla ahí, como están, el Señor no puede llegarse al individuo. Eso usted lo tiene que relacionar y yo con la palabra arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es cuando yo cambio de mente, cuando yo entiendo que estoy en contra de la voluntad de Dios. Estoy caminando de espalda a Dios, viviendo como a mí me da la gana, haciendo lo que me da la gana. Pero cuando viene el Evangelio a mí, yo no quiero perderme. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pues tengo que arrepentirme, o sea, cambiar de mente. Ya no caminar conforme a mi mente, a mi voluntad, sino a la voluntad de aquel que me llama, que es Cristo Jesús. Y cuando yo me arrepiento, cuando cada hombre y mujer se arrepienten, ahí estamos preparando el camino para que Cristo se allegue a nosotros. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. ¿Qué clase de mensaje? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que se ha convertido a Cristo, que ha nacido de nuevo, no lo tiene que estar diciendo con la boca. ¿Y cómo se va a saber que esa persona se convirtió a Cristo y que ha nacido de nuevo? Y ahora en adelante, la forma de vida que él comienza a tener en esa nueva creación, habla. Y la gente dice: oye, pero ¿qué cambio da fulano? Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, actitudes que digan que yo me convertí a Cristo. Y esas actitudes, si yo soy un hombre que tengo mi esposa, tengo hijos, esas actitudes comienzan a manifestarse desde el seno, desde el centro de mi hogar. Si el esposo se convierte y la esposa se convierte, comienzan a estudiar la Biblia y el esposo entiende por la palabra que él dejó de ser el macho de la casa. Amén. Perdónenme la expresión, pero me están entendiendo, ¿verdad? Amén. Que ahora es el esposo de la compañera idónea que Dios me dio. Y comienzo a tratarla como Cristo trata a la iglesia. Él amó tanto que dio su vida por la iglesia. Derramó su sangre, que es la vida que él derramó y dio por nosotros. Comienzan a estudiar la Biblia. Entonces la mujer dice: espérate, que en Dios hay un orden de sujeción. O sea, la palabra machista o machismo no cabe en la iglesia. Esto es una orden de sujeción que Dios estableció. Dios es cabeza de Cristo. Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Y los hijos tienen que estar sujetos a padre y madre.
la mujer a su esposo, siempre y cuando que el marido esté sujeto a Cristo. Este tema es un poquito largo, que no se puede terminar, ¿sabes? Cuando usted y yo estudiamos el libro de Nehemías, que a Nehemías le dieron, que era el copero del rey, y él preguntó por su pueblo, por la ciudad. Cuando le dieron la noticia de lo que había pasado en Jerusalén, ya ustedes saben, lo que han leído, que Nehemías se puso triste. Pero como no es de eso que yo voy a hablar, quiero llegar a la construcción de los muros, cuando ellos comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén. En ese entonces las ciudades estaban protegidas por muros, pero no muros con bloques de 6 pulgadas. La Biblia dice que cuando Josué fue a conquistar a Jericó, estaban los muros de la ciudad. ¿Dónde vivía Rahab la ramera? Mire qué grandes eran esos muros, para proteger los que estaban dentro. Comenzaron a construir los muros. ¿Qué tipifica para nosotros la construcción de los muros para que el enemigo, los enemigos, puedan entrar dentro de nuestra protección, dentro de la iglesia? Los muros que tenemos que reconstruir, si están en el piso, si el enemigo, si el ego mío, si las actitudes mías han derribado esos muros, entonces tenemos que comenzar a examinar cuáles son nuestras interrelaciones. Mi esposa conmigo, yo con ella, con mis hijos si es que están en casa, y nuestras relaciones entre hermanos. Amén. Y esas actitudes de unos para con los otros, orando los unos por los otros, Amén. sometiéndonos los unos a los otros, Amén. amándonos, soportándonos. Amén. Y usted dirá, hermano, está difícil la cosa. Yo le voy a decir que no. Porque el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Amén. Si yo trato de amar a mis hermanos con mi propio amor, ese es un amor egoísta. Y como Dios nos conoce, Él nos ha dado todo lo que necesitamos por los méritos de Cristo. Amén. Y en Romanos capítulo 5 y verso 5 dice que Dios ha derramado, nos ha dado de su amor que ha derramado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que si hay algún hermano aquí que usted que le cae pesado a usted, no le saque el cuerpo, dele el frente. Amén. Pero dele la gloria a Dios. Señor, con mi amor propio yo no lo puedo amar, yo no lo puedo soportar, pero tú a través de mí sí puedes. Sí. O sea, yo paso a ser un instrumento en las manos de Dios. Y esos muros, si están en el suelo, vamos a reconstruirlos antes que Cristo venga. La envidia, el egoísmo,
¿Se acuerdan el joven rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó el Señor. ¿Los mandamientos sabe? ¿Cuáles? El Señor le dio algunos 4 mandamientos. Y le dijo, si esto es así, yo olvídate, tengo la vida eterna ya. Señor, no solamente lo sé, que los he guardado de mi juventud. ¿Qué le dijo el Señor? Te falta una cosita. Vete, vende lo que tienes, lo das a los pobres y luego ven y me sigue. Como el Señor le dijo, ¿de qué manera el Señor le dijo? Que la ley dice que no codiciarás y tú eres un codicioso porque lo que piensas es en ti nada más. Estás atesorando para ti, para ti, para ti. ¿Y qué es lo que está pidiendo el Señor? Dice a través de Miqueas. Hacer justicia, tener misericordia. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo lo de los montes y collados y después seguimos. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado, se corta y se echa en el fuego. Ahí está el bautismo de fuego que el Señor le va a dar a aquellos desobedientes. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Verso 11. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, dele al que no tiene. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, estos eran los que cobraban impuestos. Eran judíos que el Imperio Romano le daba esa posición y ellos a los mismos de su nación. Por eso era que odiaban a los publicanos, porque si eran 10 pesos que tenían que cobrar, ellos cobraban 20. 10 para el imperio y 10 para ellos, para el bolsillo de ellos. Eso era antes, ahora no hay eso de pillos aquí en la política, eso no hay. Son 10. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Contentaos con vuestro salario. ¿Qué es lo contrario al uno estar contento? Porque cuando uno está contento se alegra y qué bueno. ¿Ah? Mire, sucedía lo que hoy no sucede. La queja. La queja. Si usted analiza bien las noticias de lo que está pasando en nuestro Puerto Rico, esto a nivel mundial, pero vamos a hablar de nuestro país. Amén. Todo es una queja. Y cuando usted viene a ver el resultado de esa queja, termina en ¿qué? En el signo de dólares. Pero claro, uno no le puede pedir al árbol de manzana que le dé aguacate. Amén. Entonces, esta palabra, usted no se la puede pedir a uno que no se ha arrepentido. ¿Ok? Así es que esta palabra de estar contento con lo que tenemos es para nosotros, los creyentes. Amén. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque
Ahí tenemos que aprender bastante en esto de la queja. De la queja. Y de estar contento con lo que tenemos. Si el vecino tiene una casa bien linda, preciosa, con 3 plantas, y yo lo que tengo es lo que tengo, pues Señor, gracias, bendícelo y que la disfrute. Amén. Pero yo estoy contento con esto que tú me has dado, Amén. con esto que tengo. Si aquel tiene un Mercedes-Benz o un hermano del año, Señor, gracias porque el hermano está prosperando. Si yo lo que tengo es Una bicicleta. La tarjeta. el Señor me dice, tienes que estar contento con lo que tenemos. Señor Jesús. Pero ahí aparece en nosotros el deseo de tener lo mismo o más de lo que tiene aquel. Sí, amén. En las funciones ministeriales existe el celo. El que no tiene la visión de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en la práctica, hay congregaciones que cuando un pastor ve que Dios está prosperando espiritualmente a un hermano, Dios se levanta como la serpiente. No se lo dice a nadie, pero allá adentro el diablo le dice, tienes que tener cuidado con ese que te va a quitar el puesto. Como si esto fuera a nivel de puesto, ¿no? Sino la función. Mire, esta mano derecha que Dios la puso ahí, por más que trate una de las 2 piernas, no la va a poder quitar de ahí. Esa la puso Dios ahí y ahí se queda. Amén, aleluya. Cuando usted estudia la historia de Abraham, ¿a quién fue que Dios eligió y llamó de Ur de los Caldeos? Pues fue Abraham. Abraham estaba claro en esto. Que salieron otros con él. Amén. Pero cuando llegaron a Harán, ¿qué fue lo que pasó con Abraham y Lot? Que los dos comenzaron a enriquecerse. Y la riqueza era tanto que los pastores de Lot comenzaron a tener problemas con los de Abraham. Amén. Ahora, ¿quién era el que tenía la promesa de Dios? ¿Era Lot o era Abraham? Era Abraham. Abraham podía decirle, mira Lot, yo te voy a decir una cosa. Esto no puede seguir así. Porque aquí hay problemas familiares. Aquí vamos a terminar enredados a los puños aquí todo el mundo. Vamos a tener que separarnos. Pero como a mí fue el que Dios me llamó, yo soy el que te voy a decir qué ruta tú vas a coger. Amén. Abraham no actuó así. Abraham le dijo a Lot, ahí está la tierra. Escoge cuál ruta tú quieres coger. Si te vas al sur, yo me voy al norte. Si te vas al norte, pues yo me voy al sur. Abraham estaba seguro de que el llamado de Dios era para él. Amén. Que no importaba qué ruta le iba a coger, fue Dios quien lo llamó. Sí. Así es que, en el caso mío personal, yo puedo ver un hermano ministrando, como los veo por YouTube, que tienen diploma, tienen universidad, tienen diplomas de teología. Hermanos, pero eso a mí no me amedrenta. Eso a mí no me hace menos que ellos, sino que le digo al Señor, gracias, alúmbralos y sigue hacia adelante con ellos. Pero yo estoy
en el cuerpo de Cristo porque tú me pusiste. Y ahí nadie me va a sacar. Así es que ni me hace ser menos, pero tengo que tener cuidado de tampoco hacerme más que los demás. Claro, Abraham actuaba de la forma que actuaba, porque a pesar de que él llegó a la tierra que Dios le había prometido, él decía, esta no es, hay una mejor que esta. Hay una mejor que esta, que es la que yo voy a buscar. Por eso es que Abraham vivía en tiendas. A Lot le gustaban las ciudades. ¿Qué nosotros estamos buscando? ¿Cuál es la meta que Dios tiene para nosotros? Estoy deseando que el 24 llegue, porque a Pierluigi hay que sacarlo de ahí. Esa no puede ser la actitud del verdadero creyente. La actitud de la iglesia es predicar que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo viene. Amén. Y que aquel que quiera un gobierno de paz y justicia tiene la oportunidad ahora, si se convierte a Cristo, porque ese gobierno viene, pero lo va a establecer Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No es ningún político aquí abajo. No. Y Abraham buscaba esa tierra que tiene fundamentos, en plural. Esa es la nueva Jerusalén. Y nosotros somos hijos de la celestial. Por eso es que Pablo dice a los filipenses que nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a esa ciudad. Entonces, si usted mira el contraste entre esa ciudad y la otra ciudad de Apocalipsis 17 y 18 que habla, cuando Juan vio, ¿qué vio? Vio una grande ciudad. Pero cuando Dios lo llevó en el Espíritu, ¿qué fue lo que vio? La santa ciudad. ¿Dónde tú quieres estar? ¿En la grande o en la santa? Entonces, nuestra mente tiene que irse renovando, examinándonos a nosotros mismos, a ver cuáles son los muros que yo tengo que poner de mi parte para ser levantado. Porque fíjense que Nehemías, cuando fue a construir los muros, una de las cosas que él puso fue que no, vete por donde tú entiendas. No, él los puso por familia. Por eso es que en la familia es que se comienza el asunto. Ya, si yo no soy humilde en mi hogar, pues yo no puedo aconsejar a ningún matrimonio, porque el mensaje de parte de Dios, Él lo lleva de corazón a corazón. Y si yo no he sido quebrantado primero, el mensaje que yo predico, pues no quebranta a nadie. Nadie va a decir amén, así es. Y el ejemplo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento
es a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús nos dice lo siguiente. Damos gloria a Dios. Hoy tenemos que buscar para adelante y para atrás en la Biblia, hermano. Y vamos a seguir porque esto... Mateo 11. Verso 25, vamos a leer. Yo le aconsejo que aquellos que tienen Biblia con concordancia en sus casas, busquen la palabra humillar, humillación, para que ustedes vean todo el material que hay en la Biblia para estudiar respecto a este tema tan importante que es. En el verso 25 dice Jesús lo siguiente: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ustedes saben muy bien que el judío tenía el pacto de la ley. En el pacto de la ley estaba el decálogo, que eran los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos está el que ellos tenían que descansar en el día de reposo, o sea, en el sábado. Ahora Jesús le dice a estos que están tratando de cumplir la ley, porque recuerden, no es un mandamiento, son 10. Santiago dice que el que quebranta un mandamiento de los 10, uno de los 10, quebranta toda la ley. Entonces los judíos eran celosos por el día de reposo. Pero yo no he visto hasta ahora en la Biblia a los fariseos decirle a los demás: mira, el primer mandamiento hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Era el día de reposo. Por eso yo les hablé de que hay pastores adventistas que están tirando mensajes por YouTube. Escúchalo bien, que el mensaje de ellos siempre es entre Daniel y Apocalipsis, para terminar defendiendo ¿qué? El día de reposo. Entonces ellos nos tienen a nosotros como que somos la gran jamera, porque no guardamos el sábado y estamos cumpliendo el mandamiento del Papa de Roma, que es que cambió el día de reposo que es sábado por el domingo. Pero nosotros tenemos que entender que el día de reposo para nosotros ni es domingo, ni es sábado, ni es lunes, ni es martes, ni es miércoles, ni es jueves, ni es viernes. Nuestro reposo se llama Jesucristo. Amén. En Él reposamos los 7 días de la semana. Amén. Señor Jesús. Día y noche. En su persona y lo que Él hizo. Ese es nuestro reposo. Por eso Él le dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y usted dirá: ¿y qué era el yugo? ¿Cuál era el yugo de Cristo?
Bueno, el yugo que tenía el pueblo de Israel en el viejo pacto era la ley. Era el yugo de esclavitud. Ahora Jesucristo dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Y el yugo de Jesucristo para nosotros es la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Que lo que había que hacer para que hoy nosotros pudiéramos decir que estamos reconciliados con Dios, Cristo ya lo hizo. Nosotros lo creemos. Pero el que no entiende estas cosas, pues entonces ahí es donde usted los ve tratando de cumplir unas cosas con un propósito. Y dentro de todas esas cosas hay muchas actividades religiosas que se hacen. Y eso es volver al yugo de la esclavitud. Porque todo lo que hagamos con el propósito de alcanzar el favor de Dios, caemos en la ley, en nuestras obras. Hermano, y según el mensaje de Pablo a los Gálatas, esto es peligroso. Porque Pablo le dijo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley se quieren justificar de la gracia, han caído. Entonces aquí, esta palabra de la gracia haber caído y de Cristo desligaste, contesta la pregunta para muchos que tienen todavía esa pregunta: ¿la salvación se pierde? A mí me hicieron una vez esa pregunta. Y yo le dije, no, la salvación no se pierde. Porque la salvación es Cristo. Aleluya. La salvación es Cristo. ¿Cómo le dijo Simón a Dios? Despide a tu siervo en paz. Porque hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿Y a quién estaba mirando Simeón? A Cristo. Ahora, mis actitudes como creyente me pueden hacer desligarme de Cristo. Si me desligo de Cristo, pues caigo de la gracia. Por eso es que la guianza del Espíritu Santo es tan importante en la iglesia como cuando empezó. Porque lo que ellos iban a hacer era el Espíritu Santo guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero hoy hay muchas cosas que se están practicando, que se originan en la mente de muchos pastores, evangelistas. Muchas cosas. Y hasta eso caen en peligro, porque a través de Isaías Dios dice, ay de aquel que diga que Dios dijo, sin Dios haber dicho, no, Dios no ha hablado. Entonces ya Dios nos ha hablado a nosotros y está escrito aquí, lo que hay que ir aquí a la Biblia. Amén. Digo, yo no dudo que en un momento dado el Espíritu Santo hable a un hermano, una hermana. Dios no es mudo. Él no está estático, Él no es una estatua. Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Está sentado en el trono. Está en el cielo, sus pies están sobre la tierra. Apocalipsis dice que Cristo está en medio de los 7 candeleros, que es la iglesia. No lo vemos con nuestros ojos, pero la Biblia dice que Él está ahí. Amén. Y eso lo tenemos que creer, y eso es fe. Si creemos eso es fe.
Que por fe andamos, no por vista. Entonces, Dios no nos dejó a la deriva. Por ejemplo, ya mismo vamos a terminar el versículo. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. Pero una pregunta. ¿Dios nos ama, sí o no? Amén. ¿Pero qué? ¿Lo merecemos es que Él nos ame? Amén. ¿Lo merecemos? ¿Qué fue lo que le dijo y leyó esta Nelly aquí en Deuteronomio? Lo que le dijo Dios a su pueblo. Ese pueblo Dios lo escogió. Sí. Lo eligió, lo escogió, lo salvó de Egipto. ¿Pero qué le dijo Dios? Voy a parafrasear. No se crean que es que ustedes se lo merecen. Amén. Yo los escogí porque ustedes son los más insignificantes que hay en el mundo. Señor. Hay poder. Ay, ay, ay. Lo más insignificante. Así es que no te las eches. Entonces, en Juan capítulo 13, verso 34, el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo les voy a dar. Que os améis los unos a los otros. Pero no lo dejó ahí. Como yo los he amado. En eso consiste ese mandamiento que es nuevo, porque hay un ejemplo. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dando su vida por nosotros. Dando su vida por nosotros. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Bueno, pues vamos a estudiar a Jesucristo. En cuanto al amor se refiere, ¿con quién era que más trataba a Jesucristo en su ministerio terrenal? Que de hecho lo acusaron por eso. Con los publicanos y pecadores. Y lo acusaron. Porque los religiosos, para ellos, si este es el Hijo de Dios, si este es nuestro el Mesías, ¿con quién debe estar es con nosotros, que somos santos? Somos hijos de Abraham, con nosotros que debe estar este. Pero no con... Oye, pero ¿qué pasa? ¿No está comiendo este con publicanos y pecadores? Le dijeron a los discípulos. Y el Señor le dijo, bueno, los que están sanos no necesitan de médico. Si ustedes creen que están sanos, que esa sanidad es espiritual, pues entonces ustedes no me necesitan a mí. Son los enfermos, son con estos que yo estoy tratando. Que son pecadores igual que ustedes, pero ellos me han reconocido y reconocen que son pecadores. Que están enfermos espiritualmente y necesitan y han reconocido que yo soy el médico por excelencia. Amén, aleluya. Pero entonces ahora el Señor nos pide que seamos mansos y humildes de corazón. Bueno, pero es que Él nos dice, y aprendan de mí, verso 28, que soy manso y humilde de corazón. Escúcheme bien lo que les voy a decir. La Biblia es clara. No hay lugar para dudar. Yo puedo aparecer aquí
físicamente como un hermano humilde. Pero la Biblia no me pide a mí que yo sea manso y humilde de rostro. Es de corazón. Por eso, la humildad que el Señor nos pide, usted ni la puede ver en mí, ni yo la puedo ver en usted. Pero ¿sabe quién la está viendo? Dios. Pero tengamos cuidado, porque ese mismo Dios que conoce nuestros corazones nos está diciendo a través de Jeremías, mira, cuídate, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Así es que esta palabra que nos pide Cristo que seamos mansos, pues Él nos dio el ejemplo. Cuando Jesucristo se defendió de toda la oposición que tuvo. Como oveja fue llevada al matadero. Enmudeció. Amén. ¿Qué hacía con aquellos que se mofaban de él? Lo criticaban, lo vituperaban. Le dijo, tú tienes demonio, tú eres hijo de Beelzebú. Bueno, la Biblia dice que él oraba, le encomendaba eso a Dios, al Padre. Amén. Porque el yugo que nos pone Cristo fue el que Él llevó. Y ese yugo que Él llevó primero es que Él estuvo al 100% siempre sometido a la voluntad del Padre. Y ese es el yugo que Él nos pide, que nos quiere poner. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero no en algunas cosas. Yo entiendo que esto es un crecimiento espiritual y cuando hay niñez espiritual, que la hay, este crecimiento, esto es del discipulado, hermano, esto hasta que Cristo venga. Porque un niño que se está comiendo una paleta y usted al lado de ese niño o de varios niños que están comiendo paletas y bizcochitos y qué sé yo qué. Acá nosotros los mayores tenemos una comida suculenta, habichuela, bistec, aguacate. Y le decimos a los niños, bueno, ustedes ahora no van a comer más esas paletas, van a comer lo que estamos comiendo nosotros, alimentos sólidos. Le quitamos las paletas, ellos van a, ¡ay, qué bueno! Van a aplaudir. ¿Qué van a hacer ellos? Van a gritar, porque son niños, es algo natural. Pero al que es adulto, usted le quita la hoja y la habichuela y el bistec para darle paleta, ¿qué le va a decir? Oye, ¿qué te pasa a ti? Eso no es para mí, eso es para... Porque hay adultez ya, hermano, y así es, así pasa en lo espiritual. Es más, déjeme dar un consejo aquí ahora de una vez, ya que estoy hablando de los niños. Mire, tengamos cuidado porque cuando un padre y una madre vienen aquí con sus niños, si usted lo oye llorar, oye que recuerden que son niños. Cuide usted de que no se vayan a dar un golpe, pero no pretenda que se calle en la boca. Amén. O que se siente como usted se sienta ahí a escucharme una hora y pico. Porque son niños. Y si yo le exijo a un niño lo que nosotros los mayores se supone que hagamos, ¿sabe lo que puede pasar? Que los padres de ese niño digan, pues aquí yo no puedo venir porque... Así es que vamos a demostrar que somos adultos en todo el sentido de la palabra.
tanto en lo espiritual como en lo físico. Y esta palabra es una palabra que debe penetrar como una espada de dos filos, como dice en Hebreos 4, que divide el alma del espíritu, los tuétanos, nuestros pensamientos, y llegue a lo profundo de nuestro corazón. No sigamos y no cojamos y no imitemos el ejemplo de Jerusalén. Que Cristo se lamentó sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, y no quisiste. Cuando viene una palabra, la que sea, no digamos, dura esta palabra, aquella era más mejor. No, no, no. La palabra de Dios es la palabra, y total, lo que Dios quiere es protegernos. Protegernos. Porque el Señor ya le dio fecha de expiración a este mundo. No hay quien lo salve. Vienen juicios de Dios para el mundo. Yo voy a repetir ahora lo que ya les he dicho, y por eso es que es repetición. Yo veo en YouTube y cristianos que el nuevo orden mundial ahora sé yo que de un mundo corrompido como está, que no lo salva nadie, van a hacer algo nuevo. Es un engaño. Usted sabe quién es el que va a hacer todo nuevo. Dios. Cielo nuevo, tierra nueva, y los que vamos para esa tierra nueva tenemos que ser nuevas criaturas. Ese sí que puede y lo va a cumplir. Pero usted no puede coger un pantalón viejo. Elisa no puede coger un pantalón viejo que esté roto mío para hacerme uno nuevo. Eso es imposible. Y ante eso nosotros tenemos que decirle, no, no, el que va a traer todo nuevo no es el diablo, no son los Rockefeller, no son los, no, es Dios quien está creando una nueva creación en Cristo Jesús, y usted y yo somos parte de esa nueva creación. Amén. Ese es el orden nuevo que viene, y viene no de abajo para arriba, viene de arriba para abajo. Vivir la santa ciudad, descender del cielo, de Dios, ataviada como una novia para su marido. Alaba mi alma al Señor. Soy manso y humilde de corazón. Mira, Señor, se han ofendido por lo que dijiste. Cierta ocasión le dijeron a los discípulos al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Déjalo. Déjalo, porque toda planta que no ha sido plantada por mi Padre será desarraigada. Hermano, Jesucristo creció en cuerpo y en espíritu también como hombre, ¿sabes? Tuvo una madurez espiritual que por más vientos contrarios que vinieran, no lo movían, porque él sabía de quién venía
a qué vino y a dónde iba a regresar. Cuando él estaba hablando con la samaritana, que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento, cuando regresaron, le ofrecieron alimento. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer. ¿Qué pensaron ellos? Alguien le trajo comida. Y le dijo, no, no, la comida que yo tengo que comer es que haga la voluntad de mi Padre y la termine. Hermano, pues la voluntad de Dios es que ese yugo que Cristo tenía primero, que nos dio el ejemplo, nos lo pongamos nosotros, y es hacer la voluntad del Padre. Y que seamos mansos y humildes de corazón, no de físico. Y esa mansedumbre es yo no estarme defendiendo de nada. ¿Quieren hablar más de mí? Pues Pedro dice, bueno, si están mintiendo, alégrate, gózate. Vamos a ir reconstruyendo estos muros, hermano. Amén. Y no me diga que no, porque entre nosotros mismos a veces se levantan cositas que tenemos que evitar que sean cosotas. Y esto se da, no se sienta mal, aunque no debe pasar, porque mientras no haya crecimiento espiritual, pues estas cosas van a suceder. Pero, ¿se acuerdan lo que dice en Filipenses capítulo 2? Porque es que el ejemplo lo tenemos todo en Cristo. Haya pues en vosotros, ¿qué? El sentir que hubo en quién. Que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Se despojó. Tomando forma de siervo. Y se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de Cristo. Y esta palabra yo entiendo, ustedes saben que una espada de filo molesta, corta, pero no es para que los quejemos, sino gracias, Padre, porque el espíritu no puede estar ahogado por el alma. Por eso dice que divide, separa el alma del espíritu. Nosotros tenemos que estar dirigidos por el espíritu, no podemos ser almáticos, dirigidos por los sentimientos. Ay, esta reunión me sirvió. Como en muchas congregaciones, hermano, la ignorancia es atrevida. Y mi pueblo parece porque le falta conocimiento. Hay congregaciones que si no hablan en lengua, esa reunión hoy no. Si el pastor no da 4 patadas en el piso o el predicador y habla en lengua más que en otro idioma, eso sí que fue un mensaje con unción. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Pues yo no sé porque no había intérprete tampoco. Entonces si eso es así, entonces si el ejemplo lo tenemos en Cristo, yo quisiera que me buscaran un versículo bíblico donde Cristo habló en otras lenguas desconocidas para probar que él tenía el Espíritu Santo. Pues entonces, si es verdad lo que enseñan por ahí, yo digo, pues Cristo no lo tenía porque nunca habló en lengua. Son disparates. Entonces, ¿qué pasa? Que no analizamos bien las cosas y lo que hacemos es que las seguimos repitiendo y practicando. Manso y humilde de corazón, dijo el Señor, aprendan de mí. Y cuando una persona llega, vamos a continuar luego, tenemos que enseñarle que cuando una persona se convierte al Señor, tenemos que enseñarle lo del discipulado. O sea, un discípulo no va a la escuela a enseñarle al maestro. El
se sienta para aprender. Nosotros todos estamos aprendiendo de nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Bueno, llegará un tiempo en que el crecimiento espiritual se va dando y entonces espera el momento que Dios nos va a usar, porque Él quiere usarnos a todos. Pero todo tiene su tiempo, como dice en Eclesiastés. Amén, hermano. O sea, aquí estamos aprendiendo. Y hay palabras, como quise decir ahorita, que sí, que nos va a gustar y que... cuando vemos los beneficios, pero cuando vemos las demandas del Señor, cómo tenemos que levantar esos muros, porque si no nos levantamos, esos muros donde el enemigo no va a poder. Ustedes saben que cuando se habla de la armadura de Dios, ¿a dónde coge nuestra mente? Bíblicamente hablando, ¿a dónde? No me diga. No lo puedo creer. Si yo no me equivoco, está en Efesios 6, ¿verdad que sí? Y no creemos que lo que dice ahí, todo lo que dice ahí es la armadura de Dios, todo eso. Les voy a probar, por eso es que es bueno tener cuidado con un texto bíblico, como sabe. No, hay que leer para allá y para acá. Vamos a terminar con esto para que usted vea. Que yo la iba a dejar para la próxima reunión, pero vamos a terminar con esta lectura que está en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y verso 12. Ramonita, Dios te bendiga. Elizabeth, Dios te bendijo. Déjeme recordarle a los hermanos que están viendo y escuchando estos videos que me pueden llamar al 787-596-2646. Si quieren dialogar conmigo, a sus órdenes estoy. Y si quieren ver y escuchar todos los mensajes, que son aproximadamente ya como 40, están en YouTube. Los consigue por Víctor Pérez, Pan Sin Levadura. Ahí va a encontrar aproximadamente 40 mensajes que ya se han ministrado. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 y verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Esto que está ahí no está en Efesios 6. En Efesios 6 no está lo que dice aquí. Quiere decir que esto es parte de la vestidura espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quién escogió aquí a Dios? Pues ninguno, nadie. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesucristo, los discípulos no eran los que escogían a su maestro. Era el maestro que escogía a los que iban a ser discípulos de él. Y no era simplemente para enseñarle una palabra verbal, en teoría, sino que ellos escogían un grupo pequeño para tener una vida que se relacionaba todos los días, e inclusive muchos de ellos llegaron a vivir juntos. No solamente para escuchar a su maestro, sino para el maestro demostrarle cuál era la conducta de él como maestro.
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo que tú has, ¿qué? Visto, oído y has aprendido de mí. Yo puedo traer aquí una palabra que usted diga, wow, tremenda palabra. Pero cuando salgo de ahí para allá, la conducta mía está diciendo otra cosa. Entonces yo no puedo tener discípulos así. Amén. Entonces el Señor se lo dijo a los discípulos para que entendamos esto. Ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios. En medio de todo el mundo, de tanta gente que hay aquí en este bello Puerto Rico, tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No porque nos merezcamos algo, sino porque según 1 Corintios 1 también, porque somos insignificantes ante los demás. Pero el que significa algo aquí es grande y que todo lo sabe, es Dios. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Tenemos que vestirnos de santidad. Tenemos que ser un pueblo, vivir apartado del mundo para Dios. Y eso conlleva, hay muchas cositas. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y el motor de todas estas cosas es el amor, porque el amor, según 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo. Y Cristo nunca buscó su propio bien. Él actuó como actuó porque estaba buscando el bien de otros. En esos otros caímos nosotros. Damos gloria a Dios por eso. Amén, hermano. Así es que ahí, esa es parte de la armadura también que tenemos que tener, de la vestimenta. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, como dice ahí Pablo. Amén. Y esto continúa. Así es que nos veremos el domingo.